Definitivamente muy grave. Bueno, está Diana Monitino en línea. Diana, ¿cómo está? Un gusto de saludarla. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Me gracias. llamás por la experiencia en hacer chorizos caseros? ¿Te gustan, por lo pronto? Mirá que no es fácil, ¿eh? O sea, yo creo que los que se llevaron a cerdo no tienen la menor idea del trabajo al que se enfrentan. Es mucho trabajo. No, es cierto. Pará, vos lo sabés hacer de verdad. ¿Cómo se hace un chorizo casero? A ver, yo no lo sé hacer de verdad. He visto hacer y ayudado amasando. Para empezar hacen falta unas especies bastante particulares porque tienen que durar muchos meses. Era la forma en que no había refrigeración, en donde la gente conservaba. Te hace falta saber limpiar la tripa para poder poner o hacer chuletitas, pero de todas maneras eso va a tener un desperdicio fenomenal porque no todo el mundo sabe qué hacer con las patitas, no todo el mundo sabe qué hacer con la cabeza. Así que lamentablemente no solo perdió su producción el pobre señor que trabajó probablemente durante años para tener ese camión, sino que lo que lo tienen no saben a lo que se enfrentan. Van a tener que trabajar en serio. ¿Sabés que mi marido hace todos los inviernos, no? Chorizo casero. ¿Ah, sí? Algún día les voy a traer la receta. Sí, Diana. Algún día No, trae el chorizo, más que la receta. Eso es más difícil. La receta es que hace tu marido que lo hace muy bien, no necesita ningún aporte. Acá nosotros el aporte flor de trabajo, es comerlo. es cierto, es un flor de trabajo. No, y está muy bien. Bueno, vayamos a lo nuestro. Diana, ¿qué estás viendo en términos económicos por estas horas? Porque hay demasiado. Entonces, contextualizame el momento de la Argentina en este fines de marzo, después de un primer trimestre que tuvo todos los condimentos que ya conocemos. Me parece que hay una desorientación muy grande por parte del gobierno. Subestima a los argentinos utilizando imágenes o metáforas como maleficios, diablos, etc. Cree que somos demasiado ingenuos. Por otra parte, tenés una situación en donde las medidas que se van tomando, yo te diría que son contraproducentes. Subir la nafta, que es necesario subirla, pero manteniendo la carga impositiva, necesariamente es un aumento de costos, mantener la emisión monetaria, subir los sueldos del sector público. Los datos que tenemos del primer trimestre son de un notable aumento en recaudación, pero aún más en gastos. O sea, como que el gobierno tiene el diagnóstico equivocado, no se convence de que es necesario gastar menos. Una, porque es ineficiente aquello en lo que gastan, y dos, porque no hay dinero y no hay que emitir más. Así que yo no veo nada que indique una baja de la inflación. Tenemos también el tema del acuerdo con el fondo, que ha generado un ruido político muy perturbador, y sobre todo hay una gran incertidumbre de la gente que no sabe hacia dónde vamos. Yo creo que, digamos, la incertidumbre se puede manejar de alguna manera. Yo creo que empieza a haber desazón. Empieza a haber gran preocupación de que no se encuentra la salida, de que seguramente estamos en un túnel, pero la luz al final del túnel, así como estamos, no se está viendo. O sea que lo que restaría esperar es el escenario electoral del año próximo que le dé una salida en términos de expectativas para la economía. Es decir, cuando se entre... Esperemos que mucho antes haya una consolidación de cualquier manera hacia las cosas que son relevantes para los argentinos. Y por relevantes menciono que hace un ratito estaba viendo, me mandaron un comentario de esto que se está pensando hacer con las redes sociales para defender la democracia, de dar más dinero a las empresas públicas, que esa es una resolución de ayer o antes de ayer del ministro Culfas, para que ellos puedan innovar, para lo cual, digamos, todos los que estamos en el sector privado tenemos que pagar más impuestos para que se lo regalen a alguien por las dudas, puede innovar. O sea, yo creo que mucho antes el gobierno va a encaminar de alguna manera, puede ser una manera que no me guste, pero de alguna manera esto se va a resolver y empezar a tener certezas de qué es lo que puede pasar. Ahora, Diana, en el medio de todo esto, es la segunda vez que se instala una solución como la dolarización como una posible solución, algo que muchos no están de acuerdo, claramente. Primero lo instaló Milei, ahora lo instala el diputado Cacase de Evolución Radical, de Juntos por el Cambio. ¿Qué mirada tenés con respecto a esto? Bueno, por empezar, me parece una gigantesca capacidad de síntesis, porque para mucha gente la convertibilidad, que no es lo mismo que la dolarización, fue una gran solución, para otros fue un gran problema. Lo que queda claro es que el tipo de cambio, el peso, ya está en agonía. Y esto lo que te está diciendo es, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene gangrena, mejor cortemos el dedito antes que cortar la pierna. Nos están diciendo que el peso se muere. Obviamente que una dolarización tiene una cantidad de problemas enormes y que, como dicen varios, digamos, si vas a resolver todos esos problemas, ya no te hace falta la dolarización.
Solo que la dolarización sería impedir que volvieras a tener esos problemas. Tendrás algunos nuevos, pero no los mismos. La dolarización te obliga a no tener déficit fiscal, te obliga a tener flexibilidad, a aumentar la productividad, te obliga a exportar. O sea, te obliga a un montón de cosas que yo considero buenas. Lamento que tengamos una sociedad que crea que solamente estando obligados lo vamos a hacer. Pero la forma en que lo instaló, vos dijiste Javier Milei y ahora un diputado. Ahora Cacase. Sí. Hablemos de las cosas importantes. ¿Vamos a estar dispuestos a hacer todas estas otras cosas? ¿Algún día vamos a querer hacer todas esas otras cosas que sabemos que son necesarias? Bueno, esas cosas parece que no están, Diana, en el contexto del instrumental al que está recurriendo el gobierno para resolverlos. La pregunta es, dentro del conjunto de herramientas al que el gobierno está yendo, aparece el proyecto impulsado por el bloque de senadores del Frente de Todos de un aporte especial de emergencia. Para muchos es un delirio total, para otros es una verdadera ensalada, para otros especialistas es absolutamente inconstitucional, etcétera. ¿Qué mirada tenés? Bueno, a mí me maravilla el humor que tiene esta gente y cómo están pensando cosas nuevas. Primero, si no está declarado, no está detectado, ¿cómo van a saber dónde está? Si supieran dónde está y lo encuentran, no podés jamás cobrar sobre el capital. Ya bienes personales es un impuesto que tiene muchos problemas. El impuesto a las ganancias ya es muy alto. Ya tuviste un blanqueo. Esto es a la persona que no se sabe dónde lo tiene. O sea, es un manotazo, pero sobre todo a mí lo que me duele es que se plantea como que el problema no es de todos los argentinos. Correcto. El problema es de algunos. Lo tienen que solucionar esos, que no necesariamente son los que lo crearon, no necesariamente son todos. Y hoy del gasto público nos beneficiamos todos. Sí, mientras te escuchaba, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner porque hay una línea de Cristina Fernández de Kirchner que nadie podría decir que no ha sido esbozada. Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández arriba del escenario planteaba esto, lo planteaba a su modo, pero fue público. Le dijo a Alberto, usted tiene que ir a buscar ahí, digamos. ¿Tenemos lo de Cristina para poder compartirlo? Porque lo de Cristina Fernández de Kirchner me da la impresión que es absolutamente todo lo lineal que otros tratan de buscar o de encontrar en alguna explicación un poco más osada. Cristina decía esto. No, a la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Bueno, Bueno, pero recordamos, sí, pero recordamos, es cierto que marcaba esto. El cálculo que hacen en el Instituto Patria es que hay 417.507 millones de argentinos en el exterior. No, millones de dólares. Millones de dólares. De argentinos. De argentinos en el exterior. Que de ese total, Paulino, hay 69.000 millones de dólares declarados en la FIP y que hay 348.507 millones de dólares que no están declarados. Por eso Parrilli habla de 20.000 millones de dólares de impuestos. Claro. Entonces sería para los no declarados, en teoría. Claro. Lo declarado no. Esto es lo que, claro, lo que está fuera del sistema financiero, en realidad a eso se refieren, bueno, ¿no? Porque cuando hablamos de no declarados... Daniel Muñoz y unos cuantos más, ¿no? No necesariamente, bueno, ahora vamos a, en esa línea habló Martín Lustó, pero no necesariamente estamos hablando de que estén en el exterior. También puede ser dinero que esté fuera del sistema financiero en la Argentina, Está bien, ¿no? pero si nadie lo detectó, ¿cómo van a hacer para detectarlo? Claro, ¿no? ¿qué te van a meter casa por casa abajo de la almohada? A ver si lo tenés ahí. Lo planteamos ayer. Diana, vos estás diciendo eso que estamos compartiendo nosotros en una opinión, por cierto, menos profesional que la tuya. Pero más serio el problema todavía. Si fuera una maestra de secundario de gramática, le diría que está mal. El dinero de la Argentina, el país, y el dinero de los argentinos, las personas, no son lo mismo. Y si vas a cobrar, ¿por qué sobre los dólares y no sobre las casas o los autos? Y por qué, o sea, no es razonable. Fíjate otra cosa que es bien interesante. Asumen que la cantidad de dinero que hay en el exterior termina con un número que no sé cuánto era, 507 o 307, un número con 417.000 millones. Sí. Bueno, lo que fuere. Ese dinero, si no está declarado, ¿cómo lo saben? Si lo han sabido todo el tiempo, ¿por qué no actuaron? Y hay una cosa que es muy importante. Una cosa es que el dinero haya sido mal habido, por corrupción, por trata de blancas, por armas, drogas, lo que quieras.
Otra cosa es que no se le han pagado los impuestos. Entonces, hiciste actividades legales o ilegales. No es lo mismo. Y dentro de las actividades legales ya pagaste el impuesto antes. Entonces Sí. ahora no tenés por qué pagar de nuevo. Y si alguien... Las ilegales es la que yo quiero que encuentren. Y nunca trabajan en encontrar las actividades ilegales. Repito, corrupción, droga, prostitución, armas. Esa es la que hay que encontrar. La que proviene de actividades ilegales. Yo nunca escucho hablar de esa. Siempre de la gente que ganó legalmente su platita y se hace lo que quiera. Sí, está bien, pero pensaba en voz alta. Podría ser que aquel que la tiene en negro, la blanquee, diga, sí, tengo 100.000, pague, no sé, 20.000, y entonces quede eximido de todo tipo de imputación penal, etcétera, como ha ocurrido con cada blanqueo que se ha hecho en la Argentina. Eso Podrá de to- ser. Ahí yo no opino, no puedo porque cada uno decidirá lo que quiera. De todas maneras, yo creo que el concepto de confundir los recursos del país con los de las personas me parece que es un error muy grueso. De hecho, estamos preocupados por las reservas del Banco Central y hay depósitos de los bancos, de las personas en los bancos y de los bancos del Banco Central y esas no se cuentan. O sea, tenemos que distinguir este tipo de cosas. Pero está bueno esto que marcás, Diana, porque esto de confundir el dinero del país con el dinero de los argentinos también pasa, por ejemplo, cuando se ataca el campo, cuando hablan del dinero de los productores. Es el dinero de los productores, o es la cosecha de los productores, no es la cosecha de la Argentina. Absolutamente. Digo, el productor trabajó, invirtió, pagó, sembró, y igualmente el gobierno siempre habla como si fuese un dinero propio, ¿no? Bueno, es que se lo apropian, se lo quedan. Exacto. En el caso más extremo, el de la soja y derivados de soja, que es el peor de los casos, pero es la principal cosecha argentina, un productor argentino cobra la mitad de lo que cobra un productor brasilero o americano. ¿Por qué la mitad de la mitad? Porque le van a obligar a vender sus dólares a 100, más o menos, en vez de a 200, que es el tipo de cambio libre, ya con eso está cobrando la mitad. Sobre esa mitad le van a cobrar 35 de retenciones. Sobre eso tiene IVA, ingresos brutos, eventualmente si le queda algo, ganancias. O sea, todo eso hace que un productor de soja argentino gane la mitad de la... Cobre, no que gane, cobre la mitad de la mitad que un productor brasilero, paraguayo, boliviano. Entonces, esas cosas, esas confusiones de decir es mío, lo mismo que también cuando hay buenas noticias. Sube el precio del trigo, del girasol, etcétera, ahora con el triste conflicto que hay en Ucrania, y entonces dicen, Argentina va a ganar tanto. No. Primero porque en todo caso sería de los productores como mencioné, pero además hay parte que ya se vendió, hay parte que no se va a vender ese precio, hay parte que se puede hacer distintas cosas. No es que toda la cosecha del año pasado justo la vas a poder vender más cara, ¿no? Hay transiciones, hay momentos en el tiempo. Entonces, eso me da la sensación de una improvisación muy grande, de un desconocimiento muy grande, o, bueno, de solamente hacer difusión y prensa para que mucha gente crea que los productores han hecho más ricos y han ganado, ¿cuánto era? 7.000 millones de dólares más con lo de Ucrania. Es decir, no, alguno podrá vender un cachito más caro, pero eso ya está vendido y cobrado. Sí, y además tiene insumos que también aumentan, además tiene alquileres que también aumentan, servicios que también aumentan, costos que también crecen, etcétera. Diana, te mandamos un beso enorme, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, ahí estaba Diana Mondino. Nos metemos de lleno un ratito en el tema sarampión, ¿qué hay de novedad?